presencia del Señor en plenitud y decirle al Señor en esta preciosa tarde de sábado: Señor Jesús, gracias. Gracias por estar aquí en tu casa una vez más. Gracias por permitirnos, oh Rey, deleitarnos en tu presencia y darnos este precioso privilegio de venir a adorarte y alabarte, oh Rey. Gracias, Señor, por permitirnos presentar esta ofrenda de alabanza y de adoración delante de tus atrios. Gracias, Señor, porque aunque no somos merecedores, tú nos permites el privilegio de brindarte alabanza y adoración, Señor. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Te damos infinitas gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por ese precioso privilegio que tú nos regalas, oh Rey, por permitirnos, Señor amado, estar delante de ti una vez más. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. Dios los bendiga mucho hoy. Que el Señor Jesús esté orando en cada uno de nuestros corazones. Bueno, hoy día sábado, un día especial, porque siempre estamos buscando de su presencia, buscando de su abrazo, buscando de su amor. Y hoy tengo para compartir con ustedes primero un saludo de la pastora Karina, de la hermana Basilia, de Gabriela, que se están viniendo de regreso. Estuvieron viajando durante la noche, no sé si recibieron el mensajito, estaban un poquito preocupadas porque había neblina y el colectivo tocaba el borde del precipicio mientras llegaban. Así que, pero llegaron a una parte, así para hacer el transbordo, y ellas mandan muchísimos saludos, extrañan mucho a la iglesia, les mandan un beso grande y muchísimas bendiciones para todos. El título del mensaje de hoy se llama ¿Mi voluntad o la del Dios eterno? El título del mensaje dice: mi voluntad, tu voluntad o la del Dios eterno. Ese es el título del mensaje. Y para eso quiero que me acompañen en Génesis 2:16 adelante. No sé si ustedes escucharon hablar del término libre albedrío, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de este término libre albedrío? ¿Cuántos esa palabra libre albedrío, el término, no aparece en la Biblia? ¿Sabían? No es un término que aparece en las Escrituras. Ustedes van a encontrar en las Escrituras el término libre albedrío, no está. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo describe de otra manera. La palabra de Dios lo describe de otra manera. Lo llama voluntad. Libre voluntad. Después vamos a volver a eso. Vamos a ir hacia ahí, hacia la libre voluntad, porque es lo que dice la palabra. Por eso, la libre voluntad es la realidad del Eterno que crea la libertad en nuestras propias vidas. Que es la capacidad de decidir de manera personal, como nosotros, seres dotados de inteligencia y de capacidad, podemos determinar nuestras propias vidas de acuerdo a nuestras ideas o a nuestros pensamientos. Por eso dice Génesis 2:16, para los que me pueden acompañar o tomar nota, o los que están en las redes sociales, que nos miran, bendiciones a todos ellos. Dice así: Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todo
jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. No deberás comer. El día de que él comas, sin duda morirás. Así es. Mi voluntad o la del eterno Dios. ¿Saben que hay una batalla de voluntades? El libre albedrío. Hay una batalla. El Eterno nunca ha creado a alguien que esté desprovisto de esa voluntad. Hoy quiero destruir muchos de los paradigmas que las iglesias a través de los tiempos, a través de falsas doctrinas y falsas enseñanzas, nos quieren meter en la cabeza que el libre albedrío no es más que la voluntad de decidir, la voluntad de escoger. ¿Saben que la voluntad, qué es la voluntad? Es el poder que uno tiene para hacer lo que uno quiere. Porque cuando la palabra de Dios es clara en el Génesis y fui al origen con un solo propósito, de que podamos descubrir el sentido del poder que tiene la voluntad. Porque Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y fíjense que cuando en el huerto del Edén surgió algo tan importante como la tentación que sufrió Eva, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo, ¿sabe Dios que el momento que ustedes coman de este fruto serán iguales a Él? Ya eran iguales a Él. Ya habíamos sido creados en imagen y semejanza de Dios. Ya teníamos la capacidad de tener el poder de la voluntad. Cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, nos creó con el poder de la voluntad. Y es por eso que este misterio, que a veces está tan a la vista pero oculto para muchos, porque solo el Espíritu Santo puede revelarte este misterio a tu entendimiento. Que entiendas que hay un poder con el cual Dios te ha creado, que es la voluntad. Y es por eso que es importante que entendamos este principio bíblico. Porque si nosotros, cuando hemos llegado a Cristo para sanar nuestras heridas, para convertirnos de la vieja vida a la nueva, de comenzar a caminar el sendero hacia la salvación y la vida eterna, y no entendemos este principio bíblico, que es el que nos debe guiar durante toda nuestra vida cristiana, el poder de la voluntad. Corintios 10, 21. Quiero que me acompañen. Voy a pasearlo por algunos pasajes de las Escrituras para poder entender este principio, porque este principio bíblico es más que una herramienta, es más que un conocimiento, es una revelación que está a la vista delante de nuestros ojos y nos enseña que es un poder que el Eterno nos ha concedido a cada uno de nosotros. Y no podemos desconocer este poder que habita en nuestras vidas, porque las influencias espirituales de maldad saben que Dios nos ha dotado de ese poder. La diferencia es que nosotros en este plano terrenal no le damos el valor y el peso espiritual que tiene este poder. Segunda de Corintios 10, 21, 24 dice: no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O qué vamos a provocar? ¿A celo al Señor? ¿Somos
¿somos acaso más fuertes que Él? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y acá está el misterio revelado nuevamente de la voluntad. En el 23 dice, todo está permitido. Este es el principio. Porque esta carta de Pablo, cuando se está dirigiendo a la iglesia de Corintios, sigue hablando de los alimentos, porque había una discusión entre los que iban a comprar a la carnicería y los que vendían carne, los sacrificaban a los ídolos y después los ponían a vender. Hablaban de la comida y entonces unos hermanos decían, che, pero vos estás comiendo de la carnicería de Gauchito Gil. Ese está sacrificado a los ídolos, no podés comer esa carne. Vos estás haciendo una herejía. Y Pablo les está diciendo un principio, no solamente está hablando de la comida, está hablando de una enseñanza, que todo te es permitido. Que todo te es permitido, pero no todo te conviene. ¿Por qué? Porque ahí está el poder. Ese es el poder que nosotros tenemos. Podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, pero de todo lo que hagamos va a haber una consecuencia. Va a haber una circunstancia, una consecuencia. Por eso dice la Escritura, en el 23, todo está permitido, pero no todo es provechoso. En otra versión dice, no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. No todo edifica, dice la versión Reina Valera. Y el 24, ahí está, para poder comprender el concepto de esta enseñanza y comprender el principio. ¿Qué dice? Que nadie busque su propio intereses, su propio bien, sino el del prójimo. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Cuando nosotros leemos estos principios bíblicos, para nosotros algunos nos atrapa y dice, wow, qué lindo. Pero ustedes tienen que entender que esto habita en el reino de los cielos. Esto es un principio en los cuales los ángeles que son fieles al Padre habitan en estos principios. No piensan en ellos mismos, sino piensan en el bienestar del hombre. Es por eso que muchos de esos ángeles han descendido a la tierra con misiones específicas para ayudar a la humanidad. Se han negado a sí mismo. Jesús mismo es el claro ejemplo. Se entregó a sí mismo en sacrificio, en rescate por nuestras vidas. Dejó su posición de gobernante, de rey, de señor, y se hizo hombre y caminó entre nosotros. Por eso este poder, que es la voluntad, que nosotros le llamamos libre albedrío, ese poder de voluntad es la que está presente en nuestras vidas, en todas las decisiones que tomamos en el caminar en esta vida. Cuando nosotros caminamos bajo el principio de la palabra y entendemos este misterio revelado del reino, que es la voluntad de Dios, por tu voluntad. Hay un pasaje muy claro para entender este principio. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, o cuando Dios habló en la antigüedad, me voy a ir a Moisés para poder entender este concepto. Ustedes ya conocen, me voy a Moisés porque es una de las historias más conocidas. En una etapa donde el pueblo está a las puertas de la entrada de la conquista, ya en el final, ya a punto de entrar a la tierra prometida. Ya están ahí a la puerta, pero tienen sed. Tienen ganas de tomar agua, él, su ganado y demás. Y se montó una comisión. Y fueron, somos la comisión de Jehová. Y venimos a reclamarte, Moisés,
¿Por qué nos has traído hasta aquí? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Para morir en este desierto, nosotros y nuestros ganados. Y miren lo que dice Números 26. Miren lo que dice Números 26. Quiero que vayan ahí. Para poder entender qué es lo que pasó. Después de eso que le dijeron a Moisés, en Números 20, capítulo 6, el 6 dice esto: Moisés y Aarón se acuerdan quién era, el hermano de Moisés, porque Moisés era tartamudo y el hermano era el que traducía. ¿No le hubiese sido más fácil a Dios quitarle la tartamudez a Moisés? Pero Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace en las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Nosotros decimos, pero Señor, es más fácil quitarle la tartamudez. Pero ¿saben por qué no le quitó la tartamudez a Moisés? Porque conocía su carácter. Sabía su carácter. Entonces tenía que limitarlo con una condición física para que él no pecara. Y lo vamos a ver acá en esta parte del número 6. Mira lo que dice Moisés, después de este reclamo del pueblo, dice: Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. La gloria del Señor se manifestó. Y el Señor dijo a Moisés: toma la vara. Acción. Toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta, tú, Moisés, y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua, y así harán que de ella brote agua, y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Dios fue claro en la directiva. Fueron a consultarle: Señor, estamos acá, nos trajiste hasta acá, el pueblo se está quejando, ¿qué hacemos? Toma la vara, anda vos y Aarón, reunía a toda la asamblea, esa que vino a quejarse, y también que venga el ganado, y hablarle a la roca. No era la primera vez que le pasaba esto a Moisés. Ya habían acontecido otros acontecimientos. En una Dios le había dicho que golpee, pero en esta Dios le dice algo muy importante: hablarle a la piedra, y la piedra va a brotar agua. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren lo que dice el 9. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara. ¿Hizo lo que Dios había querido que hiciese? Sí, tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo. ¿Quién fue que dijo? Moisés. ¿Dios le había dicho que hablara a Moisés? No. Dijo que le hable a la piedra. Y Moisés dijo. Este es el problema de dejar fluir nuestros sentimientos. Dice que reunió frente a la roca, y Moisés dijo: escuchen, rebeldes. ¿Eso que ha dicho el Señor? No. Escuchen, rebeldes, frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que
sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Fíjense, ¿se cumplió lo que Dios había dicho? Sí. ¿Dios respaldó a Moisés? Sí. ¿Pero Moisés hizo lo que Dios le había dicho? No. Muchas veces nosotros nos pasa que vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas y Dios te bendice en prosperidad, te abre puertas, pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que estás haciendo. Él en su inmenso amor y en su gracia permite que su palabra sea tu provisión. Permite que su palabra sea tu sustento. Permite que su palabra sea quien te restaure. Pero muchas veces eso impide que la gloria de Dios se manifieste en todos. Miren lo que le pasó a Moisés. Miren lo que le pasó a Moisés en el 12. El Señor le dijo a Moisés, le dijo a solas, y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no reconocemos la santidad de Dios. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, de la manera que Él nos pide, no reconocemos su santidad. Y miren lo que dice. Dice que el Señor le dijo a Moisés, Aarón, por no haber confiado en mí y no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. ¿Qué le pasó a Moisés? Perdió. Después de haber estado 40 años vagando por el desierto, soportando diferentes situaciones. Y en el momento que él tenía que tomar la determinación, por eso era tartamudo, su carácter lo vencía. Entonces Dios no le podía sacar la tartamudez a Moisés. Porque imagínense si tartamudo hablaba así. Imagínense si estar tartamudo. Podría haber hecho un desastre con su boca. ¿Era un hombre de fe? Sí. ¿Era un hombre que Dios escogió por su temperamento? Sí. Porque Dios busca hombres, cuando digo hombres, digo varones y mujeres, que tengan una actitud de guerrero, que tengan la determinación de dar pasos de fe. Pero Él quiere pulir nuestras vidas para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Por eso la pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Porque el hecho de que vos veas que en el manantial de agua sale de la roca no quiere decir que Dios esté aprobando lo que estás haciendo. Acá observamos la acción de Moisés de aplicar ¿qué cosa? Su voluntad y no la voluntad de Dios. Ya enseñamos que la palabra libre albedrío no está en la Biblia y dijimos que no la vamos a encontrar en las Escrituras a esa palabra. Porque en realidad, ¿por qué razón? Porque la Biblia lleva otro nombre, que es voluntad. Es voluntad. Ustedes, nosotros, tenemos el poder de elegir. Y a eso la Biblia lo llama voluntad. Es por eso que nuestra voluntad debe estar
sumisa, quiero utilizar un término, digamos, anulada a la voluntad de Dios. Digamos, tenemos que anular nuestra voluntad y permitir que la voluntad de Dios sea la que fluya en nuestras vidas. Negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, vemos en este pasaje cómo, con una comparación con nuestras vidas, que muchas veces tenemos esta misma actitud. Porque a veces nosotros escuchamos la voz de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos qué es lo que tengo que hacer porque el Espíritu Santo te lo revela. Sabes cuál es el camino que debes tomar, pero nos resistimos a la voluntad de Dios y siempre ponemos nuestra propia voluntad. Y mientras pongamos nuestra propia voluntad, vamos a sufrir las consecuencias en lo natural y no vamos a poder alcanzar la promesa que ya Dios nos dio, como le pasó a Moisés. La diferencia que tenemos en este tiempo, iglesia, es que hoy nosotros podemos pedir perdón por hacer nuestra propia voluntad y volver a retomar el camino y decirle: Señor, acá estoy vencido y entiendo que debo reconocer, que debo dejarme guiar en tu voluntad. ¿Cómo saber que yo estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que estoy viviendo bajo la voluntad del eterno Dios? ¿Cómo saber? ¿Qué desata el vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que desata? Muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios, aún sabiendo lo que a Dios le agrada, sabemos lo que a Dios le agrada, y nos cuesta. Y no podemos hacerlo porque nos cuesta. Nos cuesta. ¿De qué nos habla? De costo, de pagar. ¿Vieron cuando alguien tiene que festejar algo o hacer un regalo a un ser querido, y aunque te cueste, lo haces? Porque querés agradar al otro. Como querés agradarlo, buscás la manera de conseguir ese recurso para poder comprar ese algo y poder obsequiárselo. Mi pregunta es: ¿estás haciendo lo mismo con la voluntad de Dios? ¿Estás buscando ese recurso para poder permitir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas? Sucede que hay una batalla de voluntades. Satanás, su voluntad es apartarte de sus caminos, del camino de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y quiere cumplirse en tu vida. Y tu voluntad está peleando entre los deseos de lo que quiero hacer, de lo que yo entiendo, de lo que a mí me parece. Y Dios te dice: no es por ahí, es esta mi voluntad. Esta es mi voluntad. El Espíritu Santo te revela, iglesia, porque vos sos el templo. Y ese templo, que es tu propia vida, no puede estar manchado, porque es donde habita el poder de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que la voluntad de Dios esté en nuestras vidas, tomando el control sobre todo nuestro ser. Quiero que entiendan algo. Todo lo que Dios creó, lo creó con voluntad. Ezequiel 28, 14, 19 dice esto. Hablando de quién. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó con voluntad. Cuando Dios creó a los ángeles, porque todos nos preguntamos: ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde vienen todas las guerras? ¿De dónde vienen las discordias? ¿De dónde vienen las peleas? Es del poder que Dios
apretando una tecla hace lo que Él quiere. Dios te creó libre, completamente libre. Miren lo que dice Ezequiel, hablando de aquel. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por las tierras delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió hasta las cenizas. Sigue. Lucifer era un querubín. Era protector. Pero Dios lo dotó de qué? De voluntad. Ese mismo poder es el que nosotros tenemos. Tu voluntad. Esa voluntad que Dios pone en nosotros. Y a veces nosotros, al hacer nuestra voluntad, corrompemos de la misma manera que Lucifer corrompió su corazón, corrompió su vida. Y Él creó esa maldad dentro suyo. Es por eso que hoy en día el Señor se nos revela a nosotros para que entendamos que debemos seguir su voluntad. Tenemos que entender este principio, esta enseñanza, que si nosotros queremos progresar en nuestra vida espiritual, tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. No creernos que podemos solos, porque cuando hacemos eso, aunque Moisés obedeció, pero obedeció a medias. A veces obedecemos a medias. Tomamos la vara, reunimos a la congregación y en vez de golpear para que brote la piedra, hacemos nuestra parte. Y ahí cometemos el error. ¿Saben que había momentos de fiesta? Porque cuando el agua comenzó a brotar de la roca, estaban bebiendo ellos, su ganado. Había alegría. Tenemos agua. Pero no era la voluntad de Dios como quería que ellos la bebieran. Entonces muchas veces el hecho de que algo bueno nos esté pasando no quiere decir que la voluntad de Dios esté cambiando. Y por eso tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales para poder comprender la revelación que viene de parte de Dios. Dios nos ha hecho libre, nos ha dado libre voluntad. Dice Juan 6, 38, 39. Miren lo que dice Jesús, son palabras de Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, como vino en carne, no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad de que lo había enviado el Padre. Y miren lo que dice, este es un principio para que aprendamos y tomemos este ejemplo. Y esta es la voluntad del Padre,
del que me envió. Que todo lo que me dieron no se pierda. Nada, sino que lo resucite en el día posterior. El Padre quiere que nosotros estemos pensando no tanto en lo natural, sino más en lo espiritual. Porque para lo natural, el mundo vive como vive. Hay un montón de gente corriendo detrás de las riquezas. Hay un montón de gente corriendo detrás, hoy que tenemos momentos políticos, detrás de la política. Hoy hay un montón de gente corriendo detrás del deporte. Hay mucha gente que se quiere hacer famosa. Hay muchos corriendo por muchas cosas. Pero nosotros hemos sido llamados y hemos sido escogidos, separados del resto, porque Dios vio algo diferente a nosotros. No podemos dejar de avanzar la voluntad de Dios. No todos tienen ese privilegio. Hoy nosotros tenemos el privilegio porque hemos sido no solamente llamados, hemos sido escogidos por Dios. Es por eso que como escogido, el Señor nos pide a nosotros que debemos hacer su voluntad. El hombre no fue creado para autocomplacerse. No fue creado para autocomplacerse. El hombre que fue escogido, el hombre como sinónimo de ser humano, ¿no? El hombre fue creado para complacer al eterno Dios, nuestro creador. Él nos creó ¿para qué? Para que vengamos a adorarle. Porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Todo lo contrario a esto, todo lo que es contrario a esto, va en contra del mensaje de la voluntad de Dios. Es así de simple. Es así de simple. Yo les contaba el sábado, eran unos pocos y no es por decir nada, el sábado compartía que mientras estaba en la puerta veía cómo los jóvenes estaban yendo al club. Mojadas las chicas, empapadas en agua, adolescentes, jóvenes, porque iban a su deporte. Después veía en el auto un padre que apuraba a su hijo y decía: dale, no faltes porque hay entrenamiento aunque llueve, vamos, le decía. Yo me voy al negocio y se fue. Yo digo, wow, cuánta pasión por lo natural. Cuánta pasión por lo natural. Lo hemos visto en la cancha, llueve torrencialmente y está hinchada. Por algo perecedero que puede ganar o perder. Dejan todo. Se van del trabajo aunque no le den permiso. Sufren hasta suspensiones. Yo conozco amigos que han perdido el trabajo para ir a ver un clásico. Perdieron el trabajo. Y bueno, no importa, yo me fui a ver el clásico. ¿Y cómo vas a vivir? No importa, no sé. Dios nos ha dado voluntad, iglesia. No sé si llegamos a comprender espiritualmente este principio que les estoy compartiendo. No digo enseñando, porque yo sé que ustedes son hombres y mujeres sabias, que Dios los ha dotado de la capacidad del don del Espíritu Santo. Simplemente estoy refrescándonos la palabra para que nos despertemos, porque a veces nos dormimos y a veces es necesario decir: despierta. No le digo que esté dormida la pastora, que esté tocando. Miren Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en el monte de Getsemaní, expresa su voluntad. Jesús, está bien expresar nuestra voluntad. Jesús en el monte de Getsemaní le dice al Padre, con grandes gotas de sangre, orando,
Los discípulos se habían dormido, los habían retado, les habían dicho no pudieron orar una hora conmigo. Llorando le dice al Padre, Padre, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Pero después dice otra cosa en la oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue detenido, preso, castigado y murió. Y el tercer día resucitó con nosotros. Pero él dijo, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que Dios nos dejó un legado. ¿Por qué está escrito esto? Para que entendamos que muchas veces nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Jesús mismo pasó por eso. Por eso Él nos entiende. ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo pedirle al Padre? Como Jesús. Expresar tu voluntad. Padre, si puede pasar de mí esta copa, por favor, que pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben? Fuimos creados con propósito. Fuimos creados con un destino. Y nosotros vamos detrás de nuestros propios sueños. Dice la palabra. ¿Saben qué fue? Hay otra historia dentro del pueblo de Israel. No puedo dejar de ver el pueblo de Israel. En un momento dado, el pueblo de Israel estaba comiendo maná. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la comida del pueblo de Israel? ¿Cuál era? El maná. Recogían a la mañana, recogían a la tarde y hacían una especie de tortita. Dice que el maná tenía todas las vitaminas necesarias para el cuerpo. ¿Qué pasó? Dice que se metieron entre el pueblo de Israel, había un grupo de extranjeros y le empezaron a recordar. ¿Te acordás cuando comíamos pescado en Egipto? Sí, che. ¿Te acordás cuando comíamos verduras? Ay, no me hagas acordar. ¿Te acordás cuando hacíamos esto? ¿Y qué hicieron? Se fueron a ver a Moisés. Y se quejaron. ¿Por qué tenemos que comer maná, todo el tiempo maná? ¿Y qué pasó? Comieron codornices. Cayeron del cielo al campamento. No todo lo que cae del cielo viene de Dios. ¿Qué pasó? ¿Comieron carne? Sí. Pero muchos de ellos se enfermaron y murieron. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. El hecho de que proveyera eso no quería decir que Dios estaba de acuerdo. Muchas veces hacemos eso. A veces los caprichos nuestros son complacidos por Dios, pero no es su voluntad. Tenemos que entender este principio. Muchas veces quiero ir a Primera de Tesalonicenses, ya termino. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 4. Pablo otra vez escribiendo a Tesalónicas. Les traigo fragmentos, ¿no? Dice, antes de ir mientras están buscando Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 4, les quiero leer algo. ¿Cómo debemos hablar con Dios? Y después vamos a Tesalonicenses. ¿Cómo debemos hablar con Dios? Como lo dice Mateo. Dice, venga tu reino, dijo Jesús, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué se tiene que hacer en el Padre Nuestro? La voluntad de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, de 3 al 4, ¿qué es lo que dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tenemos que santificarnos, iglesia. Santificarnos, santidad, purificarnos, lavar nuestras ropas espirituales, limpiar nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificarnos, santificarte. Dice, sigue diciendo el Señor. Dice,
que es que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Muy fuerte la palabra. Por eso hay matrimonios y vidas que están destruidas porque no hay santidad, no hay honor, no hay respeto, están en decadencia. Miren Juan 9:31. Y me queda un versículo más y al fin, y ya el pastor los deja tranquilo. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios nos oye, no oye a los pecadores. ¿Qué hace Dios? A los pecadores no los oye, pero sí alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Mi voluntad o la voluntad de Dios. Libre albedrío, eso que decimos libre albedrío. Se los quiero enseñar por una vuelta charlando con un joven. Claro, se encontró con alguien que sabía un poquito más y le dijo: no existe el libre albedrío en la Biblia. ¿Cómo? A mí me enseñaron el libre albedrío, no existe. No, me está enseñando mal. Y se fue y buscó, y me apareció un joven. Yo no era líder. Me dice: el libre albedrío no existe. Y sí, no existe. Es un término que uno utiliza para facilitar la explicación de la voluntad. Lo que nosotros tenemos, ¿por qué? Porque a una persona nueva no le podés explicar que la voluntad es un poder, porque no lo entendería. Pero ustedes son maduros espirituales para poder entender hoy que la voluntad es un poder que Dios te otorga. No solamente a nosotros los humanos, sino inclusive a los seres celestiales. Por eso Lucifer cayó. Entonces ese poder que nosotros tenemos, que es la voluntad de escoger entre lo bueno y lo malo, es lo mismo que ocurrió en el Génesis. Si nosotros elegimos la voluntad de Dios, escogemos lo mejor que podemos escoger. Pero si nosotros escogemos nuestra propia voluntad, o hacemos a medias como Moisés: sí, pero yo tengo la vara, pero yo hago esto para Dios, no alcanza, no es la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Hoy te desafío a que este sábado, nosotros cerramos esta semana, otras iglesias estarán abiertas, pero nosotros como cuerpo de Cristo definamos nuestra voluntad, si hacemos nuestra propia voluntad o hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros optamos por hacer la voluntad de Dios, vamos a estar bendecidos por Él. Uno me dijo: yo siento paz. Si es voluntad de Dios, voy a la iglesia. Si no es voluntad de Dios, no voy a la iglesia. Todavía lo estoy esperando. Y la voluntad de Dios es, si no hubiese dicho: habiten los hermanos juntos y en armonía, no estaría diciendo la Escritura, dice que nadie tenga por costumbre no congregarse. Todavía lo estoy esperando. ¿Y el hermano? Si es voluntad de Dios, me vas a ver sentado ahí. ¡Wow! ¡Qué importante es el amor! Todavía lo estoy esperando. La voluntad de Dios es que estemos todos juntos en armonía. Porque cuando somos un cuerpo y nos brindamos amor, nos apoyamos mutuamente, nos soportamos mutuamente, nos empujamos mutuamente, conquistamos en el terreno espiritual y no hay nada que pueda detener la voluntad de Dios. No hay nada que se pueda oponer. Confiemos en la voluntad de Dios y no hagamos nuestra propia voluntad. Cuando tengas que tomar una decisión, sea cual sea, mañana domingo, el lunes, el martes, el miércoles, preguntarte: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Vivamos sumergidos en la voluntad de Dios. Porque vos tenés propósito. Vos tenés un destino. Dios va a apoyar tus sueños siempre y cuando se alineen al propósito y a la voluntad
voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vos no sos el montón. Vos no sos el montón. Vos te olvidaste que fuiste llamado y escogido. Fuiste llamado y elegido para Dios. No sos un igual. Sos distinto. Por eso hay una luz especial. Por eso cuando entras a tu trabajo o te relacionas con personas, alguien ve algo superior en tu vida. ¿Sabes qué es? Es el Espíritu Santo de Dios obrando en su voluntad en vos. No sos vos. Nosotros no tenemos nada para dar. Es el poder de Dios que habita en nuestras vidas. Empujemos ese poder para que aflore hacia afuera y hagamos la voluntad de Dios. Hay gente que clama por dolor y necesita una palabra de esperanza. Hay muchas personas que necesitan ser rescatadas del abismo por el cual están viviendo. Y nosotros, si hacemos la voluntad de Dios y le hablas a la roca, vas a vertir el agua de vida que fluye, que es el agua de Jesucristo, que le da vida a lo que está muerto, que sana a lo que está enfermo, que restaura lo que está roto, que sana, que liberta, que rompe cadenas. Esta es la hora, hoy es el día. ¿Notaron esta semana las tormentas que hubo? Yo como soy espiritual, comparto espiritualmente. Cada vez que hay un acontecimiento de eso, es por lo que está pasando en la sociedad política. Son las fuerzas, los gobernadores de las tinieblas, pelean incansablemente el bien contra el mal. Hay una lucha en la iglesia y nosotros, como la verdulería, voy a la escuela, ignoramos ahí lo que está pasando. Oremos por las autoridades, la Biblia dice eso. Tenemos que orar por las autoridades. Nadie va a poder tocarte porque vos sos un escogido, una escogida de Dios. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda para bien. Oremos. Todo esto que está pasando en lo natural, los vientos, las tormentas, alerta amarilla, ¿ustedes creen que esto es casualidad de la realidad? Es espiritual, iglesia. No nos pongamos ajenos. Hay otras iglesias que están viviendo en otro mundo, no lo interpretan, no saben, están viviendo en otra cosa. Jesús, antes de pedir tu lealtad, ¿sabés que pide obediencia? Antes de pedir tu lealtad, te pide obediencia. ¿Por qué? Porque Él te dio libre albedrío. El poder de la voluntad. Vos tenés ese poder. ¿Qué vas a hacer con ese poder? Nuestros antecesores cayeron. Hoy vos tenés la oportunidad con Cristo al lado tuyo y lleno del Espíritu Santo, hacer totalmente lo contrario. Que la voluntad de Dios fluya en tu vida. Que ese manantial de vida fluya en tu vida. Sentite un guerrero y una guerrera de parte de Dios y pisá firme para hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El eterno se goza cuando nosotros nos deleitamos en su presencia. Está en nosotros el poder de cambiar las circunstancias de nuestras vidas. Si tomamos la mano de Jesús y hacemos su voluntad. Hoy tiene que ser un día que nosotros nos vayamos con este principio y esta enseñanza. Yo también me la llevo, porque Dios me habla a mí también. Somos uno, somos un cuerpo. Yo simplemente soy el parlante que estoy comunicando lo que Dios quiere hablarle a ustedes. Cada pequeña. Tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Tomá en tu mano el escudo de la fe. Ahí simbólicamente, no haga ningún movimiento raro, sino en tu mente, tomá el escudo de la fe para frenar los dardos del maligno. Tomá el yermo de la salvación, el casco, ponedlo en la cabeza. Calzate con el calzado del presto del Evangelio, de la paz. Ponete el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y tomá en tu mano la espada que es la palabra de Dios. No te dejes vencer. Sé una guerrera, sé un guerrero de Dios. Él te promete la eternidad, te promete vida eterna. ¿Quién otro te promete algo tan grande como eso? Vivir eternamente. ¿Te parece poco? Quita la mirada de aquí abajo. Imagínate lo que está preparado para ti en la eternidad. Y aunque te lo imagines, la Biblia dice que no te lo podés imaginar, porque lo que Dios tiene preparado para vos, ni ojo ha visto, ni oído han oído, ni siquiera han subido a la imaginación del hombre, lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Ni siquiera eso, no te lo podés imaginar. Padre Dios del cielo y de la gloria, piedad, oh Dios, por esta nación argentina. Te pido piedad, oh Dios, para que tú hagas tu voluntad, Señor. Que tu mano poderosa se extienda en esta hora. Y como pequeños remanentes, Señor, intercedemos delante del trono de Dios. Primero para darte gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, por darnos el honor de estar delante de ti, oh Rey. Siendo hombres insignificantes, tú valoras nuestras palabras, tú les das importancia a nuestras vidas, tú escuchas nuestras oraciones, porque tú nos amas. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pensar. Te pedimos perdón porque a veces nos desviamos de tu voluntad y hacemos la nuestra. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Y te pedimos, Padre, por las autoridades, por el gobierno, para que tú nos ayudes a tomar buenas decisiones, para que tú ayudes a esta provincia de Buenos Aires a tomar buenas decisiones, para que tú ayudes a la República Argentina y a cada provincia independiente a tomar buenas decisiones. Señor, tú pones y quitas autoridades. Aceptamos tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Te pedimos por la iglesia. Te pedimos por cada familia, por cada hermano, amigo, por cada niño, por cada adolescente, por cada varón, por cada mujer, por cada hogar, por cada familia, por cada situación en sus vidas, por cada trabajo. Señor, intercede con poder en esta hora, Señor. Revélanos a través de tu Espíritu Santo tu verdad. Rompe toda estructura religiosa, arranca toda cadena que se opone a tu voluntad, Señor, para que tu voluntad, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas en este día. Señor, aquí estamos como tus hijos. Hemos sido llamados y nos reconocemos escogidos por ti, elegidos por ti, porque sabemos que tú nos amas grandemente, Señor. Ten piedad, Señor, que nadie sea indiferente en este momento de oración, Señor. Que nadie sea indiferente en este momento de oración, Señor. Ten piedad de los que son indiferentes, Señor. Ten compasión. Este es un momento donde nos rendimos delante de ti en oración. Abrimos nuestros corazones, Padre. Tu Espíritu Santo es el guión de Padre, Señor. Obra, Espíritu Santo, en cada vida. Los que están en las redes sociales, que sean alcanzados por tu palabra. Los que están en tu casa, que sean alcanzados por tu palabra.
Los que están escuchando allí afuera, que reciban tu palabra. Los que están en la cárcel escuchando también, que reciban tu palabra. Los que están en los autos escuchando, que reciban tu palabra. El Espíritu Santo ha hablado. Gracias, Señor.